La intriga de Antonio Pérez. Vamos a contar algo acerca de un funcionario muy importante de la corte de Felipe II en España. Para eso vamos a ubicarnos en Madrid a mediados del siglo XVI. Antonio Pérez era un hijo ilegítimo de un clérigo secretario de Carlos V. Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Fue criado en la corte y se educó en las universidades de Alcalá, Lovaina, Salamanca y Padua. Al morir su padre, el clérigo, en 1556, Antonio pasó a ocuparse de la Secretaría Real y fue secretario primero de Carlos V y después de su hijo, Felipe II. Antonio Pérez, lo puedo decir ahora que estamos casi solos, era el amante de una cortesana famosa llamada Ana de Mendoza y de la Cerda. No es que tenía dos amantes. Ah, ¿era una sola? Es que esta amante se llamaba Ana de Mendoza y de la Cerda. Pero era más conocida como la princesa de Éboli, cosa que la favorecía notablemente. Era una viuda hermosa, vamos a decirlo de una vez. Había perdido, sin embargo, un ojo en un ejercicio de esgrima. Es decir, vamos también a ser cuidadosos con las palabras, vamos a decirlo con un eufemismo, era tuerta. Pero su belleza hacía olvidar aquella desgracia. Solo una lágrima derramó Berta, tan solo una, porque era tuerta. Discúlpeme. Volvamos al relato. Era hermosa, viuda y tuerta. Y era la princesa de Éboli. El propio Antonio Pérez, su amante, escribió: es una perla de mujer engarzada en raros flonones de belleza y de fortuna. Eso es lo que le decía cada vez que volvía borracho de la corte. Le decía: princesa, eres una perla de mujer engarzada en raros florones de belleza y de fortuna. Y se caía redondo. Antonio Pérez estaba casado, además de tener esta amante. Pero, dice la crónica, vivían con su amante una pasión ardiente. Se visitaban con asiduidad e intercambiaban obsequios importantes. Un detalle: la princesa de Éboli había sido amante, en otro tiempo, del rey Felipe II. Un hombre extraordinariamente celoso de sus amores pasados. Eso es una clase de hombre temible. El hombre que es celoso de los amores que pasaron. No suelta a las mujeres por miedo a que otro se haga de ellas. Ajá. Sí, no come ni deja comer, por decirlo de alguna manera. Como el perro de Roberasno. Sí. Por no decirlo de otra manera. Bueno, el caso es que esta chica había andado antes con el rey. Un día de enero de 1578, Antonio Pérez estaba en su residencia amando, por decirlo así, a la princesa de Éboli, dele que dele. Y llegó una visita. Era Juan de Escobedo. ¿Lo conoce a Escobedo? Sí, por no decirle. Escobedo. Sí. El secretario del príncipe Juan, el hermano del rey. Creo que hablan de Juan de Austria seguramente. Entre los secretarios había confianza. Recuérdese que Antonio Pérez también era secretario. Por lo que, como visitante frecuente de la casa que era, Escobedo entró en los aposentos de Antonio Pérez y lo encontró, según la crónica, ocupado en cosas deshonestas. Escobedo gritó que lo que veía era inadmisible y que estaba obligado a contárselo al rey. Recuérdese que el rey había andado con la mina. Citan los cronistas que la que respondió en ese momento fue la princesa de Éboli. Sus palabras fueron: haz lo que quieras, Escobedo. En realidad le puso una S de más, pero es porque lo vio doble. Imagínese, en una situación así uno no va a andar con problemas ortográficos, si me permite la expresión. Sus palabras en realidad fueron: haz lo que quieras, Escobedo. A mí me gusta más el trasero de Antonio Pérez que la persona del rey.
Es una declaración fuerte, si bien cualquier declaración hecha en esa circunstancia parece fuerte. Sí, toma gran dimensión. Al día siguiente, Antonio Pérez, que había sido descubierto, empezó a intrigar para evitar que Juan de Escobedo dijera algo. Empezó a pensar, ¿no? A ver, ¿cómo puedo hacer para que este hombre no le cuente al rey lo que ha visto? Y se le ocurrió una idea: matarlo. Y para liquidarlo con prolijidad, decidió buscar nada menos que la complicidad del rey. De a poco, Pérez hizo pasar a Escobedo como el más peligroso de los individuos. Acusó al secretario de querer imponer a Felipe II sus miras políticas para otorgar el poder al príncipe Juan, que era el hermano del rey. Escobedo, decía Pérez, pensaba sublevar el reino desde Santander. Agregó detalles, ¿no? Dijo que Escobedo había solicitado imprudentemente permiso para fortificar el puerto de Santander con el pretexto de proteger la flota que zarpaba desde allí hacia Flandes. Pérez explicó al rey, todo esto le alcahueteaba al rey, que en realidad esa base, la de Santander, servía para desembarcar tropas que podían marchar hacia Madrid. Y para ser más verosímil aquella declaración, Pérez recordó al rey que su hermano Juan era muy ambicioso y que Escobedo era su inspirador. Todo esto le dijo para ver si el rey lo mataba a Escobedo antes que Escobedo le dijera: lo he visto a Pérez con su anterior novia, o Felipe. Felipe le creyó a este funcionario, y le dio autorización para que eliminara al traidor. Le dijo: mire, Pérez, hágame un favor, liquídemelo a Escobedo. Como era importante que el crimen se efectuara de una forma discreta, un ayudante de Pérez echó veneno en la comida y en la bebida de Escobedo, y Escobedo cayó en cama, pero no murió. Se insistió entonces con sopa envenenada para ver si reventaba. Se acentuó una descompostura, pero no hubo muerte. Escobedo, que no sospechaba nada, acusó a la esclava morisca que le había llevado la sopa. Desde luego, cuando hay una esclava morisca en el medio, uno siempre piensa que es ella la que ha querido envenenarlo. Esta esclava morisca fue entregada a los jueces y ahorcada en la Plaza Mayor de Madrid, por donde hemos pasado no hace mucho. Sí, señor. Pérez supo que había que resignarse a un método más seguro, ya que no conseguía matarlo, ¿no? Y el método más seguro pensó que era la espada. Le dijo al rey: escúcheme, rey Felipe, hay que liquidarlo con la espada a este tipo porque el Gamexane no da resultado. Pero justo era Semana Santa y el rey tenía un cierto escrúpulo cristiano. Dice: no vamos a hacer sonar a uno justo en Semana Santa. La gente buena tiene esas cosas. Entonces consultó a su confesor y a un miembro del consejo, y ambos opinaron que la razón de Estado ponía al príncipe por encima de las leyes. Es un pensamiento peligroso, aún en Semana Santa. Y esto decían especialmente cuando se trataba de eliminar a un enemigo de la corona. Pero el rey se tranquilizó y dejó que Pérez dispusiera el asesinato de Escobedo por la espada. Pérez contrató entonces unos esbirros y el 31 de marzo de 1578 los asesinos buscaron a Escobedo en la calle y lo ensartaron con sus espadas como churrasco de croto. Bueno, encontraron el cuerpo en la calle y esta noticia conmovió a Madrid. Era un secretario real, imagínese. Los alcaldes comenzaron sus investigaciones. Al día siguiente del asesinato hicieron arrestar a todos los que trataron de salir de la ciudad. Al otro día obligaron a todos los posaderos a dar el nombre de sus huéspedes. Pérez se mantuvo sereno y hasta osó ir a visitar al hijo de Escobedo para compartir su dolor. Para disimular, sugirió como responsables del crimen a los estados de Flandes o a soldados descontentos o a una mujer celosa. Lo cierto es que, protegidos por el rey y por Antonio Pérez, los asesinos partieron a sus provincias
abundantemente recompensados. Felipe felicitó entonces a su funcionario, Antonio Pérez. El traidor que pervertía a su hermano para que conspirara contra él había desaparecido y el trono estaba seguro. Pérez, entonces muy satisfecho, volvió a reanudar sus amores con la princesa de Éboli. Pero aquello no funcionó bien. Poco tiempo después del crimen, Felipe el rey vino a enterarse de los amoríos de Pérez con la princesa de Éboli. Se enteró igual, por otro lado. Y se enteró también de la modificación a su antojo de la correspondencia que el finado Escobedo mantenía con el príncipe Juan. Es decir, se enteró de todo. Los familiares de Escobedo habían iniciado una investigación y se presentaron ante el rey con todos los detalles del asunto. Furioso, Felipe mandó presos a los dos amantes, a Antonio Pérez y a la princesa de Éboli, que no volvieron a verse nunca más. La princesa murió en su presidio de la Torre de Pinto algunos años más tarde, en enero de 1592. Pérez también fue encarcelado. Después de 11 años en Cana, consiguió huir disfrazado de... no sé, disfrazado. Se refugió en Aragón y allí se sometió a la protección de la provincia, alegando ser hijo de un natural de aquel sitio. Su causa quedó entonces unida a la defensa de las libertades aragonesas frente a la corona, en fin. El rey Felipe hizo entonces que lo acusara la Inquisición por hereje, porque la Inquisición tenía jurisdicción en toda España. En cambio el poder real siempre estaba un poco obstaculizado, como usted sabe, por los derechos de las regiones y de los varones. De todos modos fracasaron en el intento de atrapar a Pérez. El pueblo no toleraba que Felipe II se inmiscuyera en los asuntos de sus nativos y lo resguardó. Dispuesto a imponer su autoridad, Felipe envió un ejército a Zaragoza que tampoco pudo atrapar a Pérez. Con la ayuda de los aragoneses, Antonio Pérez huyó a Francia. Fue juzgado en ausencia por la Inquisición, que confiscó sus bienes y quemó públicamente una estatua de él. Durante años asesoró a Enrique IV de Francia. Ahora el sujeto vuelve a ser Antonio Pérez. Durante años asesoró a nuestro amigo, el rey Enrique IV de Francia, y también a Isabel I de Inglaterra, siempre en asuntos que los enfrentaban con Felipe II. Se le batía datos de Felipe. Se dedicó también a publicar escritos contra el rey, pero una vez que murió Felipe II, Antonio perdió interés político. Murió pobre y marginado en París ya en 1611. ¡Qué historia, ¡Qué historia! Fíjese, cabe felicitarse por vivir en un tiempo como este, donde los amoríos no tienen consecuencias tan terribles. Imagínense toda la gente que murió, ejércitos movilizados, porque un tipo anda, no sé, con una mina, ¿a quién le puede importar? Está bien. Mejor ahora entonces, dice usted. Sí, en ese y en casi todos los sentidos mejor ahora. Sí. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia? A la esclava morisca. A la esclava morisca, tiene pobrecita que por entrar a servir una sopa la colgaron en la Plaza Mayor. Y a todos los esclavos moriscos de este mundo, que de un modo o de otro son colgados en la Plaza Mayor por ser sospechosos de envenenar al rey, solo por ser esclavos moriscos. Eso insistimos en este programa, que las sospechas sobre una persona provengan de su nacionalidad o de su raza, es siempre una mala noticia. Es siempre una mala noticia. Hemos elegido un tango, que es el bello tango, que se llama Sorpresa, que tiene que ver, desde luego, con este momento, este terrible y desventurado momento en que Juan de Escobedo abre la puerta y lo encuentra a Antonio Pérez homenajeando a la viuda Ana de Mendoza y de la Cerda, más conocida como princesa de Éboli, con su ojo único, con su ojo ciclópeo. Seguramente fue una sorpresa. Y sorpresa se llama este
bellísimo tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Carlos Gardel con piano y violín. Adelante.